Les damos la bienvenida a esta charla virtual en la cual abordaremos el tema referente a los nuevos regímenes tributarios, haciendo énfasis en el régimen MIPE tributario. Además, les recordamos que este nuevo servicio ha sido creado pensando en ustedes con la finalidad de darles mayor información y de este modo ustedes puedan cumplir cabalmente con sus obligaciones tributarias. El nuevo régimen único simplificado, el régimen especial y el régimen general del impuesto a la renta. Este panorama, como les dije, estaba configurado tal cual hasta diciembre del año 2016. Ahora, con las nuevas modificaciones, tenemos el siguiente panorama. Se han suprimido o eliminado 3 categorías del régimen único. Estas son las categorías 3, 4 y 5. Estas han sido eliminadas, con lo que tenemos que en el régimen simplificado tenemos la primera y segunda categoría. Tenemos el régimen especial y además tenemos como tercer régimen al régimen MIPE tributario. Con lo que a partir de este 2017 tenemos un panorama conformado por estos 4, que en el siguiente cuadro se van a resumir. Siguiente, por favor. El régimen simplificado, conformado por 2 categorías. El régimen especial del impuesto a la renta, el régimen MIPE tributario y el régimen general, ¿no? Este régimen MIPE tributario ha sido creado y dirigido para contribuyentes que obtengan ingresos que no superen 1.700 UITs en el año. Pasemos al tema del acogimiento a este régimen MIPE tributario. ¿Quiénes pueden acogerse? Bueno, la norma establece que podrán acogerse aquellos contribuyentes que no superen 1.700 UITs en el año, que sean domiciliados en el país y que obtengan rentas de tercera categoría. Además, establece la norma que crea este régimen MIPE tributario que se encuentran excluidos aquellos contribuyentes que tengan vinculación directa o indirecta con otras empresas en función del capital y cuyo ingreso supere 1.700 UITs en el año. Asimismo, se encuentran excluidas aquellas empresas que sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de una empresa que haya sido formada en el exterior. Y también aquellos que excedan del monto establecido en el año. La forma de acogimiento al régimen MIPE tributario se puede dar en 2 situaciones. La primera, si son nuevos inscritos, se hará únicamente con la declaración jurada del mes de la fecha de inicio de actividades. Es decir, que si un contribuyente se afecta o se acoge al régimen MIPE tributario, este deberá hacer la declaración jurada mensual del mes de inicio de actividades dentro de la fecha de vencimiento para que haya un correcto acogimiento. Y para aquellos contribuyentes que se acojan al régimen MIPE tributario y provengan del régimen simplificado o del régimen especial, ellos lo podrán hacer en cualquier periodo del año. Bastará con la declaración jurada mensual dentro del plazo. Pero para aquellos contribuyentes que provengan del régimen general y quieran acogerse al régimen MIPE tributario, lo harán únicamente con la declaración jurada mensual del mes de enero, dentro del plazo de vencimiento. Con lo que podríamos resumir la siguiente regla. Si un contribuyente quiere acogerse al régimen MIPE tributario y proviene del régimen único o del régimen especial, es decir, se pasa de un régimen de menor a un régimen de mayor complejidad, lo podrá hacer en cualquier periodo del año. Pero si un contribuyente decide optar por ir de un régimen de mayor complejidad a uno de menor complejidad, entonces lo hará únicamente en el periodo de enero. ¿Correcto? Continuamos con la forma como tributamos en este régimen MIPE tributario. En este régimen MIPE tributario se tributa en función a la ganancia o a la utilidad. Tenemos que la renta anual se gravará con una tasa progresiva acumulativa. Esto es, hasta las 15 primeras UITs de mi renta neta, esta estará grabada con una tasa sobre la utilidad del 10%. Y del tramo que excede estas 15 UITs, se aplicará una tasa anual de 29.5%. Es decir, en este régimen se tributa en función a la ganancia o a la utilidad anual. Ahora, eso es con relación a la tasa anual del impuesto a la renta.
Ahora, con relación a los pagos a cuenta mensuales, puesto que este régimen es muy similar al régimen general, tenemos que para aquellos contribuyentes con ingresos que no superen 300 UITs, ellos harán un pago de 1% anual, lo que también se le conoce como una tasa flat. Pero para aquellos contribuyentes con ingresos que van de 300 a 1.700 UITs, ellos harán pagos en función a lo que establece el artículo 85 de la Ley de Impuesto a la Renta. Esto es, pagarán en función al coeficiente o porcentaje, similar al régimen general del impuesto a la renta. Como ven, en este régimen MIPE tributario, a diferencia del régimen simplificado y del régimen especial, ustedes tributan en función a su ganancia o a su utilidad, en función a una tasa anual de 10% dentro de las 15 primeras UITs de renta, o si superan este monto, en función a una tasa del 29.5%. Por ese motivo es que le llamamos tasa progresiva acumulativa. Siguiente cuadro, por favor. Con relación a las obligaciones referidas a libros contables, en el régimen MIPE tributario, los contribuyentes deberán llevar hasta 300 UITs de ingresos, un registro de compras, un registro de ventas y un libro diario de formato simplificado. Pero para contribuyentes que tengan ingresos que superen este tope de 300 UITs, ellos deberán llevar sus libros contables conforme a lo que establece el artículo 65 de la Ley de Impuesto a la Renta. Esto es, si obtienen ingresos brutos anuales mayores de 300 UITs hasta 500 UITs, deberán llevar un registro de ventas, un registro de compras, un libro mayor y un libro diario. Y para aquellos contribuyentes que obtienen ingresos brutos anuales mayores a 500 UITs y que no superen las 1.700 UITs, ellos deberán llevar un registro de compras, un registro de ventas, un libro diario, un libro mayor y un libro de inventarios y balances. Recuerden que cuando el artículo 65 de la Ley de Impuesto a la Renta se refiere a que los contribuyentes deberán llevar los libros y registros contables conforme a la resolución que SUNAT establezca. Esta es la resolución 234 del año 2006, SUNAT. Aquí tenemos en este cuadro detallado la regla que hace un momento comentábamos sobre el acogimiento o el cambio de régimen, ¿no? Teníamos que en cualquier periodo del ejercicio un contribuyente podrá cambiar de régimen yendo de uno de menor complejidad a uno de mayor complejidad, como es el caso del contribuyente que de repente está en el régimen especial y desea acogerse al régimen MIPE o al régimen general. Pero solamente podrá el contribuyente cambiarse de régimen de uno de mayor complejidad a uno de menor complejidad en el periodo de enero. Por ese motivo era que comentábamos que si un contribuyente del régimen general quisiera irse del régimen MIPE tributario, deberá hacerlo únicamente con la declaración jurada mensual del mes de enero, dentro de la fecha de vencimiento. Esa es la condición, dentro de la fecha de vencimiento. Ahora, ¿cómo se realizan los pagos y la declaración en este régimen MIPE tributario? Se ha establecido que para este régimen MIPE tributario la declaración se hará también usando el formulario 621, ya sea en su versión PDT o formulario virtual. Y para la declaración jurada anual de impuesto a la renta en ese régimen MIPE tributario, oportunamente la SUNAT pondrá a disposición el formulario con el cual se hará esta misma. Con relación a los pagos se hacen de forma muy similar que en el régimen general, ¿no? Los pagos se pueden hacer en el sistema de la red bancaria, haciendo uso del NPS o número de pago SUNAT, y también se podrán hacer pagos usando los fondos que tenemos en la cuenta de detracciones, y siempre con el tributo de código 3121. Otra disposición que se ha establecido con estos cambios que han habido es que las EIRL ya no podrán acogerse al nuevo régimen único simplificado. Es decir, a partir de ahora, las EIRL ya no pueden estar en el ERUS. Por tal motivo, se ha establecido que las EIRL que estuvieron acogidas al nuevo RUS hasta diciembre del 2016 deberán, ahora con la declaración jurada del periodo de enero de 2017, optar por acogerse al régimen especial, acogerse al régimen MIPE tributario o también acogerse al régimen general del impuesto a la renta.
Y aquí hacer la precisión de que si es que se quiere acoger al régimen especial del impuesto a la renta, el acogimiento es con la declaración y pago dentro de la fecha de vencimiento. Esa es la condición. Si decidieran acogerse al régimen MIPE tributario, la declaración será únicamente con la declaración dentro de la fecha de vencimiento. Ahora, con relación a aquellos contribuyentes que se encontraban en las categorías 3, 4 y 5 hasta diciembre del 2016, ellos podrán optar por elegir un régimen tributario con la declaración jurada mensual correspondiente al mes de enero. Entonces ellos podrán optar por acogerse al régimen especial, al régimen MIPE tributario, al régimen general o al régimen simplificado, siempre en cuando sus ingresos mensuales no superen 8.000 soles o su equivalente anual, que es 96.000 soles. Asimismo, debemos mencionarles que se ha establecido un acompañamiento tributario para este régimen MIPE tributario, el cual consiste en que no se sancionará a aquellos contribuyentes que inicien actividades en el régimen MIPE tributario en el año 2017 o aquellos que provengan del RUS y se acojan al régimen MIPE tributario durante este mismo año. Ahora, SUNAT no emitirá infracciones respecto a estos contribuyentes siempre que sean infracciones vinculadas a omitir llevar libros o llevar estos sin las formalidades previstas o llevar libros con el atraso mayor al permitido. Asimismo, se encuentra dentro de estas infracciones que no sancionará SUNAT aquellas vinculadas con no declarar dentro del plazo establecido y no exhibir los libros contables, ¿no? Indicando como requisito que el contribuyente subsane de forma voluntaria esas infracciones que haya podido cometer. Explicábamos que ahora tenemos 4 regímenes tributarios, se ha incluido al régimen MIPE tributario como uno nuevo, pero también ha habido una modificación en el régimen simplificado, con lo cual se han suprimido la tercera, cuarta y quinta categoría del RUS. Por ese motivo, en la actualidad, los contribuyentes que quieran acogerse al régimen simplificado podrán hacerlo siempre que en el mes no obtengan ingresos que superen 8.000 soles mensuales, ¿no? La categoría 1 de la RUS está referida a aquellos contribuyentes que obtienen ingresos que no superen 5.000 soles, pagando una cuota mensual de 20 soles, y la categoría 2 se refiere a los contribuyentes que obtienen ventas en el mes que no superan 8.000 soles. Con lo cual, tenemos que en el régimen simplificado no puede haber ingresos que superen 8.000 soles mensuales o 96.000 en el año. Hasta aquí hemos hablado acerca de los regímenes tributarios, haciendo énfasis en el régimen MIPE tributario, la forma de su acogimiento, las tasas del impuesto, los pagos a cuenta mensuales y demás formalidades vinculadas a este régimen. Espero que la exposición haya sido de su agrado. Pasaré ahora a responder las preguntas que nos han enviado en línea. Gustavo nos pregunta, ¿qué comprobantes de pago puedo emitir en el régimen MIPE tributario? Te respondo, en el régimen MIPE tributario, un contribuyente puede emitir todo tipo de comprobantes de pago, de forma similar como en el régimen general. A diferencia de en el régimen único simplificado, donde el contribuyente únicamente puede emitir boletas de venta y no puede facturar, en el régimen MIPE tributario se puede emitir cualquier comprobante de pago, boletas de venta, factura, liquidación de compra, todos los que se pueden emitir también en el régimen general del impuesto a la renta. Nelly nos pregunta, ¿en qué momento puedo hacer el cambio? Nelly, te respondo. El cambio o acogimiento al régimen MIPE tributario se puede hacer en cualquier periodo del año, siempre que yo provenga del régimen único simplificado o del régimen especial. Es decir, que si provengo de un régimen de menor complejidad, puedo entrar al régimen MIPE tributario en cualquier periodo del año. Pero si yo soy un contribuyente del régimen general del impuesto a la renta, únicamente podré acogerme al régimen MIPE tributario en el periodo de enero, haciendo la declaración jurada mensual dentro de la fecha de vencimiento. Esa es la condición. Tenemos otra pregunta de Carlos, es la siguiente. Nos pregunta, ¿debo presentar declaración jurada anual en el régimen MIPE tributario? Carlos, te respondo.
En el régimen MIPE tributario sí existe obligación de presentar una declaración jurada anual de impuesto a la renta. Tenemos otra pregunta de Jim. Nos pregunta, ¿cualquier actividad económica puede acogerse al régimen MIPE tributario? Efectivamente, cualquier actividad económica puede estar dentro del régimen MIPE tributario, ya que de manera muy similar al régimen general pueden encontrarse actividades de comercio, industria, sin ninguna limitación, a diferencia de en el régimen especial, en el cual sí existe actividades que no podrían estar dentro de la misma. Tenemos otra pregunta de Mariana, con relación a si los activos se encuentran afectos a ITAM en el régimen MIPE tributario. En el régimen MIPE tributario, los activos se van a encontrar afectos al impuesto temporal a los activos netos. No existe un límite en cuanto a la cantidad de activos, pero si superan esos de 1 millón de soles, se van a encontrar afectos a ITAM. Nos pregunta Martín, con relación a la tributación en relación a los pagos a cuenta. Nuevamente, como les comenté, los pagos a cuenta se harán en función a una tasa flat de 1% si el contribuyente obtiene ingresos que no superen 300 UITs en el mes. Si superan de este monto, entonces ya tendrán que hacerlo en función al artículo 85 de la Ley de Impuesto a la Renta, que establece hacer pagos a cuenta en función al coeficiente o 1.5%. Tenemos otra pregunta. Es de Viviana. Si en el PDT habrá una opción para acogerse al régimen MIPE tributario. Viviana, paso a responderte. Efectivamente, el acogimiento al régimen MIPE tributario se hará con la declaración jurada mensual y esa se realiza a través del PDT 621. Entonces, si yo soy un contribuyente del régimen especial, por ejemplo, podré acogerme al régimen MIPE tributario con la declaración jurada mensual haciendo uso del PDT 621 dentro de la fecha de vencimiento, siempre que yo vaya de un régimen de menor complejidad a uno de mayor. Si yo fuese un contribuyente del régimen general y quisiera acogerme al régimen MIPE tributario, lo haré usando el PDT 621 y lo haré únicamente en el periodo enero, dentro de la fecha de vencimiento. Nos pregunta Rubén, ¿no? ¿Cuál es la fecha límite que suspende las sanciones para los que se acojan al régimen MIPE tributario? Rubén, entiendo que tu pregunta va dirigida ¿hasta cuándo SUNAT no impondrá sanciones con relación a los contribuyentes que se acojan a este régimen MIPE tributario? Lo que se ha establecido es que para aquellos contribuyentes que se acojan al régimen MIPE tributario, ¿correcto? Y aquellos contribuyentes de la RUS que provengan de la RUS y se acojan al régimen MIPE tributario, SUNAT no aplicará sanciones, siempre que el acogimiento sea a partir del año 2017. Nos pregunta Luis, es una SAC en el rubro de servicios, mis ingresos en el 2016 no llegan a las 300 UITs. ¿Podría pasar al nuevo régimen MIPE tributario? Efectivamente, Luis. Si tus ingresos no superan 1.700 UITs, entonces podrías tú acogerte al régimen MIPE tributario con ocasión de la declaración jurada mensual del mes de enero, únicamente en el mes de enero y haciendo esta declaración dentro del plazo de vencimiento. Nos pregunta Rosa, ¿hay restricción para actividades en el régimen MIPE tributario? No, Rosa, no hay ninguna restricción, ya que de forma similar como en el régimen general, puede estar en el régimen MIPE tributario cualquier empresa, ya sea persona jurídica o natural, que realice cualquier actividad de comercio, industria, servicio u otros. No hay restricción de actividades. Nos preguntan cómo serían los pagos a cuenta de una empresa que obtiene ingresos de hasta 300 UITs. ¿Y qué pasaría si excede este monto? En este caso, los pagos a cuenta se van a hacer en función a una tasa flat de 1%. Hasta 300 UITs. En el mes en el cual el contribuyente supere esta cantidad de ingresos, entonces tendrá que empezar a hacer sus pagos a cuenta como si fuera un régimen general. Y en función al artículo 85 de la Ley de Renta, ¿no? Coeficiente o porcentaje, lo que resulte mayor.